Empezar a grabar y a compartirlo. Pantalla. Por si acaso voy a apagar el video para que no se vuelva la comunicación. Una cosa que les quería pedir es que tanto en el Zoom como en lo que es el aula virtual, me ayuden poniendo una foto para por lo menos verles ahí. En el aula virtual vi que ya algunos tienen, pero no todos, entonces por favor que me ayuden con eso, ¿no? ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí. Ya, gracias. Por si acaso voy a apagar. Bien, entonces en la clase de ayer estábamos o empezamos a ver ciertas definiciones de lo que son las magnitudes eléctricas. Empezamos por la definición más básica que tenemos en este campo, que es el concepto de carga, ¿sí? Entonces entendíamos o sabemos que la carga es una propiedad eléctrica de la materia que se produce, vuelvo, insisto, por la ausencia o la acumulación de electrones, ¿no? También habíamos visto, pues, que las unidades de la carga es el coulomb, que cada electrón tiene un valor de carga, como está aquí, y de esta manera, pues, se define el coulomb que tenemos o la unidad de un coulomb, ¿sí? En función de la carga que hemos definido que la carga se produce debido al movimiento o al desplazamiento de los electrones, y también definimos el otro concepto que tenemos que se llama la corriente. La corriente también la conocemos como intensidad de corriente, se la puede... ¿Sí? También se la conoce como intensidad de corriente. La simbología que vamos a utilizar o se la representa es con una I. Si es una I como tenemos aquí, en letra imprenta se podría decir, asumimos que estas magnitudes van a ser constantes en el tiempo. O si trabajamos con expresiones como las que vemos aquí en letra cursiva, se entiende que todas estas variables que estamos analizando son aquellas que varían en el tiempo, ¿sí? Eso también para tener, eso es otra convención con la que trabajamos, ¿no? Entonces, habíamos definido igual que la corriente es la rapidez con la que las cargas se desplazan de un punto a otro a través de un medio. Generalmente, pues, va a ser un conductor en un circuito, ¿no? Otra cosa que habíamos definido en la clase de ayer fue que la dirección de la corriente. También mencionar siempre que toda corriente en un circuito eléctrico pues va a estar relacionada con una dirección. Entonces, se supone que el movimiento, o se ha comprobado ya que el movimiento o se produce el flujo de corriente debido al movimiento de los electrones, ¿sí? Que tienen una carga negativa. Pero convencionalmente a la corriente se le da el flujo que tienen las cargas positivas, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Por eso es que acá se habla de corriente convencional y tenemos el sentido o el mismo sentido de lo que serían el movimiento de los protones. Pero ya realmente se ha comprobado pues que el movimiento o en la dirección o el flujo de la corriente está en el mismo sentido que el flujo de los electrones, ¿sí? Igual habíamos visto que la definición o la unidad de la corriente es el amperio. Puede tener múltiplos o tanto de valores muy grandes como de valores pequeños, miliamperios, microamperios, dependiendo de la aplicación en la cual estamos trabajando, que generalmente pueden ser aplicaciones de tipo electrónicas, pero también puede llegar al orden de los amperios, de los kiloamperios y así. Ahí será en aplicaciones de alto voltaje que generalmente pues se trabaja en la transmisión de energía o en la generación de energía, ¿sí?
Por lo que nosotros podemos concluir también aquí como concepto general que la corriente es la velocidad que lleva el flujo de cargas, ¿no? También otra cosa que habíamos mencionado es que, como ya dije, la corriente es el movimiento de los electrones a través de un medio, es otra manera, otro concepto de definir la corriente, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta la sección del conductor por donde va a circular esa corriente, que también está relacionada con la cantidad o la capacidad de corriente que puede circular por él, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta aclaración de que a mayor corriente va a necesitar una mayor sección, ¿sí? También de esta manera también tenemos que recordar y conocer, como les había mencionado, pues que tenemos dos tipos aquí comparando estos dos tipos de metales de los cuales se trabaja y se hace conductores, pues uno de ellos es el cobre, que es el que tiene generalmente los conductores que trabajamos o que tenemos en nuestra casa, y el aluminio, pues como dice aquí, es uno que se le utiliza, y como ya les expliqué ayer, en las líneas de transmisión. Generalmente el aluminio es más, como les había dicho, más liviano, y entonces eso también hace también pues que sea útil cuando tenemos que trabajarlo en conductores que tienen que tener un tamaño muy grande, como son en las líneas de transmisión donde se transmite la energía pues desde las centrales hasta las subestaciones, y de las subestaciones a las subestaciones de distribución, que es de ahí llega los diferentes puntos de la casa, o primero a la que sería la conexión que tenemos en las calles, a los transformadores, y de ahí llegaría a nuestra casa, ¿no? Entonces, esa sería también la razón por la cual tenemos estos dos tipos de materiales para lo que son los conductores, ¿sí? Se supone que si comparo el aluminio con respecto al cobre, el aluminio tiene solo el 60% de la capacidad de conducción que el cobre, pero el aluminio tiene solo el 30% de peso si lo comparo con el cobre, entonces es mucho más liviano. El otro concepto que tenemos o que podemos o que vamos nosotros a revisar, y que siempre lo vamos a tener presente, es el del voltaje, ¿sí? O también que se conoce como tensión, es otro nombre que se le puede dar, o diferencia de potencial, también se conoce, ¿no? Entonces, ¿qué definimos o cómo vamos a definir el voltaje o tensión? Bueno, insisto, ¿no? Aquí, bueno, creo que en otro lado sí está escrito, pero sí, al voltaje también lo podemos conocer como tensión, o también como diferencia de potencial. ¿Sí? Y se dice que el voltaje es la diferencia en la energía potencial que tienen una vez que se han separado las cargas positivas de las cargas negativas. También se puede entender como que el voltaje es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento y que se mide en volts o voltios, ¿sí? Aquí tenemos la definición ya matemática de lo que sería el voltaje, la variación del trabajo de la energía dividido para la carga, ¿no? Esta sería variable en el tiempo, como ya les había mencionado, y esta es nomenclatura, pues sería constante en el tiempo. Entonces, como estamos hablando de que la tensión o el voltaje es la energía que requeremos para mover una carga, sí, eso se lo puede interpretar como esa energía en forma de trabajo. Ya había mencionado que se lo puede medir en voltios. Podemos tener en milivoltios o unidades muy pequeñas. Vuelvo, insisto, cuando trabajo
en circuitos de tipo electrónico, ahí voy a tener estas unidades y hasta el orden de los kilovoltios, ¿no? Que también se tiene estos valores ya en la transmisión de energía. De igual manera que la corriente está relacionada con una dirección, el voltaje también está asociado ahora a una polaridad, ¿sí? Entonces aquí lo que entendemos para poder entender esa separación de cargas, ¿sí? Podemos ver que aquí tenemos en la parte central una carga neutra, hacia acá la carga positiva y hacia acá la carga negativa, ¿sí? Y aquí hablaremos pues que tenemos el valor, un terminal positivo y un terminal negativo. Entonces, ¿por qué también tenemos ese concepto de decir que la tensión o el voltaje se conoce como diferencia de potencial? Básicamente, pues, porque se entiende que es la variación de voltaje de un punto con respecto a otro, ¿sí? También podemos entender que esa fuerza, ese voltaje, esa tensión, también se le puede dar este nombre de fuerza electromotriz, ¿no? Y básicamente la unidad, aquí solo por historia, la unidad del voltaje, pues, se define dado por Alexandro Volta, ¿no? Entonces aquí, bueno, está este grafiquito para entender un poco de la diferencia de potencial que hablamos cuando hablamos en el caso de energía, ¿sí? Quiere decir que un punto va a tener mayor potencial con respecto al otro, ¿sí? Entonces ahí es cuando hablamos que el uno puede ser positivo y el uno va a ser negativo y por eso esto está asociado o el voltaje siempre a una polaridad. Hablamos de que el voltaje o la diferencia de potencial es la energía que se requiere para mover una carga. Entonces, para ese movimiento, para producir esa separación de cargas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues existen diferentes procedimientos. Cuando hablamos de lo que son baterías o pilas, pues es un proceso químico. Ustedes han visto las diferentes pilas que se utilizan, unas son de litio, otras tienen otra nomenclatura, entonces es dependiendo del proceso químico con el cual se trabaja, tanto en baterías como en pilas. Igual tenemos ya baterías, no solo hablamos de lo que son pilas, sino baterías mucho más grandes que se utilizan en lo que son los automóviles, también tienen ciertos procesos químicos para generar esa diferencia de potencial o ese trabajo y generar el movimiento de cargas, ¿sí? También existe el otro proceso, el electromagnético, que es el que se trabaja o se tiene para generar energía eléctrica, ¿no? Aquí pues tenemos una simbología o un gráfico de lo que son los aerogeneradores que se trabaja o se habla en la energía de tipo eólica, ¿no? Con eso hemos definido lo que se conoce como corriente, como voltaje o tensión. Ahora, la otra variable que nosotros tenemos que definir o la otra magnitud que tenemos que tener en cuenta y que siempre está presente en nuestros circuitos es la potencia, ¿sí? La potencia es la razón, como dice ahí, de entrega o de absorción de energía en un intervalo de tiempo. La vamos a medir en vatios y su representación o su unidad es W y la simbolizamos con un símbolo P. ¿Sí? Aquí tenemos un triángulo donde se relacionan las tres variables que hemos visto, la potencia, el voltaje y la corriente, que nos va a ayudar luego a recordar cuál es la expresión para poder encontrar entre estas variables, ¿sí? Aquí se dice que la potencia, como vemos en este triángulo, va a ser igual al voltaje por la corriente. Si a mí me interesa el voltaje y conozco la potencia y la corriente, pues lo puedo encontrar haciendo esta división. Si lo que me interesa es la corriente, pues puedo decir que es P sobre B. ¿Sí? Para esto es el que nos sirve este triángulo donde podemos relacionar lo que serían las variables de potencia y de corriente.
Aquí igual tenemos las relaciones en el dominio del tiempo, donde la potencia decimos que es la variación del gasto de la energía con respecto al tiempo, ¿sí? Y de forma constante sería W sobre T. Y aquí también ya relacionando el valor de las relaciones de voltaje, ahí es donde, o las definiciones de voltaje en función del trabajo y la carga, es donde llegamos a tener y llegamos a esta expresión del triángulo que estábamos manejando en el caso anterior, ¿no? Donde tengo la potencia, el voltaje y la corriente, ¿sí? Y de ahí es de donde sale esa relación. Habíamos dicho que se mide en vatios o vatio, ¿sí? Y esto debido a la relación que tenemos entre de la potencia contra el voltaje y la corriente, pues el vatio equivaldría a decir voltios por amperio. Y también como estamos trabajando o estamos hablando de energía, que es el gasto de energía que tenemos, también por eso es que esto equivale a trabajar en joules sobre segundos, ¿sí? ¿En qué rangos podemos tener las unidades de potencia? De igual manera, en milivatios, en vatios, en kilovatios, en megavatios, ¿sí? Igual, como hacíamos la distinción, los valores más pequeños siempre es cuando trabajamos con circuitos electrónicos y estos más grandes pues están relacionados con sistemas ya de energía o de generación, ¿sí? También existe unas relaciones que anteriormente se manejaba para lo que es la potencia, que eran los caballos de fuerza o HPs, ¿sí? Que se utiliza o ustedes van a encontrar tal vez en algunos motores un poco antiguos. Entonces ahí se entiende que un HP equivale a 746 vatios. Y también los caballos de vapor, si no me equivoco, que equivalen a 736. Estas son medidas antiguas, se podría decir, pero que también todavía se utilizan de lo que es potencia. Pero si hablamos del sistema internacional de medidas, pues la potencia tiene como unidad el vatio. Hasta ahí tal vez alguna pregunta, alguna duda. Entonces, la potencia es una unidad que si ustedes están en su casa y tienen los diferentes aparatos, sea eléctricos o electrónicos, van a ver ese valor o esta mm, magnitud dentro de la placa de sus dispositivos, ¿no? ¿Por qué se utiliza? Porque luego vamos a ver el concepto de energía y en energía pues ahí se trabaja con la potencia y para hacer el cobro de la energía eléctrica que nosotros pagamos mensualmente pues se necesita este valor de potencia para calcular lo que se consume, ¿no? Entonces por eso aquí ustedes tienen esta tablita pues donde ven los diferentes electrodomésticos que tenemos y la relación de potencia pues que tenemos ahí, ¿no? Todos tenemos en nuestra casa microondas o los que tengan, igual vemos el valor. Sabemos que esto dependiendo del tamaño de microondas pues también puede variar porque unos pueden tener de 1500, de 1200. Tenemos aquí lo que son las cafeteras y cada uno de estos pues tienen un valor de potencia y está relacionado, ya sabemos, con la, como diríamos, con el cobro de la energía. ¿Sí? Igual también ahora, como la potencia está relacionada con el cobro de la energía, con lo que nosotros pagamos, es por eso que a través del tiempo se ha ido desarrollando, como vemos aquí, este tipo de bombillos para poder tener la misma cantidad o la misma iluminación, pero reduciendo la potencia, ¿no? Anteriormente, yo no sé si ustedes han visto estos bombillos de aquí, ¿sí? Que había en potencias de 175 vatios. Luego de eso, para tratar de reducir el costo de energía, pues se trabajó con este tipo de bombillos. Y ahora tenemos los que son los LEDs, que son mucho más de menor potencia y también producen la misma cantidad de iluminación. ¿Preguntas tal vez? ¿Dudas?
Bueno, como les había mencionado, la potencia pues está relacionada un poco con la energía, ¿sí? Entonces ahora vamos a revisar ese concepto de energía. De manera general, sabemos que la energía es la capacidad de producir trabajo de forma directa o indirecta, ¿sí? Según la definición que tenemos de energía, tenemos esta expresión que está acá. Pero como nosotros estamos trabajando o queremos conocer la relación o los conceptos en función de lo que son magnitudes eléctricas, se puede decir que la energía es la que permite el movimiento de lo que son motores, que encienden una bombilla, que encienden un calefactor, ¿sí? ¿Y cómo decimos a qué es igual la energía en términos de magnitudes eléctricas? Pues la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo, ¿sí? Como vemos aquí, la energía, como dice, se la puede calcular, o la energía consumida por un dispositivo es la potencia por el tiempo de funcionamiento. Por eso recuerden ustedes que cuando revisan o ven la planilla eléctrica, ahí lo que se factura son por los kilovatio horas que han consumido en su casa, y eso tiene un costo, ¿no? Entonces es debido a esta relación que tenemos aquí de potencia por el tiempo. Entonces, generalmente, como menciono y como les he dicho, coloquialmente trabajamos con kilovatios hora, ¿sí? Pero también la unidad, recuerden ustedes que la energía es el joule, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Entonces, debido a que ya hemos definido las diferentes magnitudes de carga, corriente, voltaje, potencia y energía, hemos visto que la carga se produce por el movimiento de los electrones. Debido al movimiento de los electrones, tenemos la generación de la corriente, porque es el flujo a través del tiempo, y sabemos que la corriente, como habíamos dicho, está siempre o va a estar siempre relacionada con una dirección. De igual manera, para producir ese movimiento de carga se necesita una fuerza electromotriz, que es lo que hemos definido como tensión, diferencia potencial o voltaje, ¿sí? Y habíamos dicho igual que el voltaje está relacionado con polaridades. Entonces, de manera general, en este curso nosotros solo vamos a trabajar con sistemas de tipo resistivos, ¿sí? Una resistencia, ya luego vamos a ver qué es, pero generalmente en lo que son los circuitos eléctricos representamos de esta manera gráficamente una resistencia, ¿sí? Pero inicialmente, como vamos a trabajar, simplemente nosotros vamos a definir un dispositivo, ¿sí? Como un bloque que tiene un terminal de entrada, un terminal de salida, en este caso, para poder definir la dirección convencional y todo, vamos a decir, como habíamos dicho, que va a ser el movimiento está relacionada a la dirección convencional con el movimiento del flujo de los protones, ¿sí? Entonces, este elemento determinado con un terminal A, un terminal B, nosotros siempre, para poder saber y definir las diferentes variables, siempre vamos a tener que indicar la dirección de la corriente, cómo está, ¿sí? Entonces, debido a la convención, vamos a decir que es el movimiento de los protones. Entonces aquí a lo que ingresa vamos a tener el terminal positivo y acá vamos a tener el terminal negativo, ¿sí? Para el voltaje, igual, como decimos, es una diferencia de potencial positiva con respecto a otra. ¿Qué significa esta simbología o esta diferencia de potencial? Pues que este terminal, el terminal A, donde estoy poniendo el signo positivo, tiene mayor potencial 2 voltios que respecto al punto B, ¿sí? Entonces, de esa manera siempre vamos a distinguir. Entonces, en este caso, aquí tenemos un voltaje de 2 voltios, aquí está la definición, entonces aquí el sentido de la corriente o la dirección de la corriente en este elemento va a ser esta, ¿no?
Eso tenemos que tener claro por la convención de signos que tenemos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ahora, hemos definido lo que es la dirección de la corriente y la polaridad en cada uno de los elementos. Entonces, ahora, ¿cómo esto se relaciona en cambio con la potencia? Porque nosotros ya vamos a comenzar a estudiar y vamos a ver que hay ciertos elementos que consumen, ciertos elementos que necesitan energía para producir algo, que son aquellos que van a recibir esa energía, es decir, aquellos que la van a absorber. Pero para generar eso también hay elementos, como vimos, como las pilas, los generadores, que son aquellos que entregan energía. Entonces, cuando tenemos ese tipo, ¿cómo sabemos cómo deben estar las direcciones de corriente, cómo deben estar la polaridad? ¿Sí? Entonces, en cuanto a lo que es la potencia, se dice que la convención pasiva de signos satisface, como ya hemos visto, que ingresa a la corriente por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Entonces ahí decimos que la potencia va a ser igual o es positiva y va a ser igual al producto de B por I. Si la corriente ingresa por el terminal negativo, ¿sí? Quiere decir que aquí la potencia va a ser negativa, va a ser menos el voltaje por I. ¿Sí? Es decir, cuando un elemento recibe potencia, la potencia es positiva. Cuando un elemento entrega potencia, la potencia es negativa. ¿Cuándo sé que entrega potencia? Pues tengo que ver cómo está la dirección de la corriente en ese elemento, por qué terminal está ingresando, ¿no? Entonces aquí vemos que ingresa por el terminal negativo y se va al positivo, entonces ahí sé que entrega potencia y esa potencia va a ser negativa. En cambio, si tengo un elemento donde veo que la corriente ingresa por el terminal positivo, entonces recibe potencia y la potencia va a tener un valor positivo. ¿Sí? De igual manera, esto de aquí está relacionado ya con la convención de signos, o lo que se conoce como convención pasiva. ¿Sí? Entonces es muy importante tener claro esta relación que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, vuelvo, insisto, lo que les había explicado, que si la corriente positiva entra por el terminal, se define con polaridad positiva. Entonces el elemento está, como habíamos visto, recibiendo potencia o lo que se conoce como consumiendo o absorbiendo también. Y en este caso la energía, debido a la potencia, va a ser positiva, como habíamos visto, ¿no? Y el caso contrario, pues, tendríamos el caso de cuando está entregando energía y la potencia es negativa. Aquí también, por si acaso, voy a poner absorber. ¿Sí? ¿Qué otra cosa también tenemos que tomar en cuenta o aquí o tener claro? Aquí también en los circuitos eléctricos siempre vamos a tener presente la ley de conservación, en este caso la ley de conservación de energía en un circuito eléctrico, implica que la suma algebraica de todas las potencias en el circuito en cualquier instante debe ser igual a cero. Es decir, la potencia entregada debe ser igual a la potencia recibida. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí hay varios circuitos. Aquí tenemos uno básico donde tengo un foquito, un interruptor, un fusible. Y ya luego vamos a ver por qué tenemos que tener cada uno de estos elementos y un generador. Entonces la potencia que recibe el foco debe ser igual a la potencia que entrega este elemento. Vamos a considerar pues que el cable es ideal, el fusible igual ideal, es decir, no hay caídas de voltaje y básicamente todo se depende por el foquito, el bombillo que tenemos aquí.
De igual manera, en este circuito se entendería pues que la sumatoria de potencias debe ser igual a 0, ¿no? O lo que también implica que la potencia recibida es igual a la potencia entregada. Esto, por favor, para que tomen en cuenta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un pequeño, algunos ejercicios para considerar estos conceptos que tenemos, ¿sí? Entonces aquí vemos este ejercicio de aplicación donde hablamos de un horno eléctrico, de esos hornos pequeñitos que podemos tener en nuestra casa, o los tostadores, algo así creo que les llaman, donde decimos que este horno tiene una corriente constante de 10 amperios que entra, que ingresa por el terminal de voltaje positivo con un voltaje de 110 voltios. Y el horno funciona por 2 horas. Entonces, aquí que decimos que tenemos la corriente, que es igual a 10 amperios. ¿Qué otra variable tenemos o magnitud? Es el voltaje, que decimos que es igual a 110 voltios. Y también nos dan otra variable que nos dicen el tiempo, que está en funcionamiento de 2 horas. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que encontrar? La carga en coulombs que atraviesa o que se hay en este horno debido al movimiento, y luego vamos a encontrar también la potencia que absorbe este horno, ¿sí? Y por último, si la energía, el valor o el costo del consumo que tiene este horno por estar en funcionamiento, ¿no? Entonces, como dice ahí, aquí vamos a tener si el costo de la energía es de 12 centavos por kilovatio hora, ¿cuánto pagaríamos por el funcionamiento de este hornito? Sí, entonces, a ver, les dejo un ratito a ustedes, encuentren estos valores, lo que sería la carga, la potencia, ¿sí? Y por último dice el costo. ¿Sí? Entonces, por favor, me ayudan eso encontrando y calculando, por favor. A ver, ¿quién me ayuda a qué sería igual la carga? $72,000 coulombs. Sí, muchas gracias. A ver, ¿cómo calculó ese valor? Como los valores son constantes de la intensidad de corriente y del tiempo también, entonces aplicar la fórmula de intensidad es igual a carga sobre tiempo. Ya. Y como por las unidades le transformé las 2 horas a segundos. Ya. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, como dice su compañero, aquí vamos a partir de la relación que tenemos de la corriente, es una de las variables o magnitudes que conocemos, y por definición sabemos que es corriente sobre el tiempo, perdón, es el valor de la carga sobre el tiempo. Como él menciona también y como les he insistido, aquí estamos trabajando con valores constantes, entonces podemos utilizar esta expresión que no está dependiendo del tiempo. Y aquí despejamos y sabríamos que la carga la vamos a encontrar en función o va a estar igual al producto de la corriente por el tiempo, ¿sí? Lo que sí tenemos que recordar es, como dice su compañero, es que la unidad de la corriente, sabemos que es amperios, aquí nos dice amperios, y eso equivale a coulomb sobre segundos, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hacer esa transformación.
Entonces, la carga, como dice él, va a ser igual a 10 por el tiempo. En este caso, decíamos que tenemos 2 horas y el equivalente de las horas a segundos sería... Mira, aquí tendríamos una hora, tener 3 segundos, si no me equivoco. Y ahí tenemos los, ¿cuánto me dijo? 72.000 coulombs, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí de ese cálculo? ¿Todos tenemos claros? Espérenme que hice mal aquí. A ver, aquí son 2 horas, entonces tengo que hacer que 1 hora es igual a 3.600 segundos. Así estaría bien. Entonces tendríamos 72.000 coulombs. Ahora, para la potencia, o la potencia que absorbe este horno, sabemos igual por definición que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, ¿cuál fue el valor que encontraron? Por favor, ¿me ayuda? 1.100.1 kilovatios. 1100. Ya, muy bien. 1.100 vatios, o como dijeron, 1.1 kilovatios. Ahora, el costo, habíamos hablado, aquí habla de la para poder tener el costo de cuánto consume, necesitamos conocer la energía que tiene o que consume o que absorbe este hornito, y eso multiplicarle por el costo que tiene cada uno de los kilovatios horas. Entonces, en este caso, la energía que consume, ¿cuánto sería? Aquí, recuerden que esto está la definición que acabamos de ver, que es potencia por tiempo. Entonces, tenemos 1.1 kilovatios y el tiempo, como necesitamos, y aquí nos dan el valor o el costo en kilovatios hora, entonces sería por 2 horas. Por lo que, escribimos acá, la energía que tendríamos en este caso sería 2.2 kilovatio horas que consume este horno en el tiempo de funcionamiento de eso. Por lo tanto, ¿cuánto sería el costo de funcionamiento? $26.4. ¿Sí? Tendríamos ese valor. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. Entonces aquí recuerden. ¿Por cuánto tocaba multiplicarle para sacar el costo? Perdón. Para sacarle el costo, 12 centavos. Gracias. Ya. Entonces, recuerden también siempre recordar las diferentes unidades que tienen las variables o las magnitudes para poder sacar adecuadamente los valores. Igual aquí en la carga siempre hay que tomar en cuenta pues que el amperio equivale a coulomb sobre segundos. Entonces, en función de eso, para encontrar los valores, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ejercicio donde tenemos un circuito eléctrico, donde ahí hay diferentes elementos, nos dan los valores de voltaje, nos dan los valores de corriente, tenemos ahí. Y lo que nos dicen es que en esta figura
donde hay un circuito, dice, se especifican tanto voltajes y corrientes de los elementos, y lo que nos pregunta si esos son correctos o no. Entonces, ¿cómo puedo resolver este tipo de ejercicios cuando tengo voltajes y corrientes? ¿Cómo puedo saber si son correctos los voltajes, las direcciones, las polaridades de los voltajes y las corrientes, si están bien determinados o están bien expresados aquí? Entonces, aquí lo que podemos recurrir es a la ley de conservación de energía, donde sabemos que la sumatoria de las potencias debe ser igual a 0, o igual, vuelvo y repito, que la potencia recibida tiene que ser igual a la potencia absorbida. Ay, perdón, a la potencia entregada, estoy escribiendo mal. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es comprobar sea esta relación de aquí o sea esta expresión de acá. Entonces, lo que en este caso vamos a ir es numerando cada uno para poder calcular. Vamos a decir que cada uno de los elementos que tenemos aquí para poder tener una relación muy clara. Vamos a decir terminal A, terminal, que vamos a decir que este es B, este es C, D y F. Entonces, se entendería, si utilizo esta expresión, esta primera que tengo aquí, que si yo digo la potencia del elemento A más la potencia del elemento B más la del C más la del D y más la del F, esto me debe dar 0. Entonces, si esto me da 0, es que se está aplicando o está cumpliéndose la ley de conservación de energía, por lo tanto, las polaridades y las direcciones de corriente estarían bien. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar cada uno de esos valores. ¿Cuánto sería el valor de P sub A? Igual 10. recuerden, 10. Gracias. 10 vatios. La potencia en el elemento B, que hemos numerado como B, ¿cuánto sería? Menos 20 voltios. ¿Voltios o vatios? Voltios. No, son vatios. Recuerden que la unidad de la potencia es los vatios. Entonces aquí en PV vamos a multiplicar 4 por 5, que sería 20. Aquí tenemos un valor de corriente negativa. Entonces tendríamos 20 vatios. Disculpe, ¿y no tendríamos que dejarnos guiar por la flecha que está abajo de densidad, que dice que entra por el terminal positivo y sale por el negativo, entonces no sería positivo? Sería positivo si es que esta magnitud de la corriente sería positiva, porque cuando nosotros tenemos estos casos, por ejemplo aquí, que la corriente nos dice en esta dirección, pero es negativa, ¿sí? Significaría que si yo, para eliminar este signo, debería estar en dirección contraria, ¿sí? Cuando tengo aquí Listo, el entonces. negativo. Me confundí, pensé que era la carga. Gracias. Ya. En C, ¿cuánto sería? Menos 4. Menos 4. Igual aquí, si vemos esta, igual en este caso, aquí tenemos la corriente positiva, pero nos dice que el terminal o el voltaje es de menos 2 voltios, ¿sí? Como habíamos interpretado, quiere decir que este
potencial o este terminal de aquí con respecto al positivo, con respecto al negativo, es menos 2 voltios mayor que este de acá. Pero por tener el signo negativo, pues implicaría que necesariamente este de acá es el que tiene mayor potencial, ¿sí? Y si hablamos de eso, pues aquí para tener este valor de voltaje positivo, estaríamos hablando que más es más menos. Ahí tendríamos unos 2 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, ahí también podemos ver que se cumple la dirección o la conservación pasiva de los signos en la potencia, donde esta corriente está ingresando por el terminal negativo, y también ahí podemos comprobar que es menos 4 voltios. La potencia en D, ¿cuánto sería? 9. 9. Y la potencia en el elemento F, diríamos que es 5 vatios, ¿no es cierto? Entonces, ¿se cumple esto de aquí? Se cumple que la sumatoria de potencias es igual a 0. Aquí tendríamos 10 menos 20 menos 4 más 9 más 5. Y esto igual a 0. Sí. Entonces vemos que aquí tenemos 24 positivos vatios menos 24 vatios negativos, por lo tanto es igual a 0. 0 es igual a 0. Entonces se cumple esto. Si hablo de potencia recibida, tiene que ser igual a la potencia entregada. Entonces, ¿cuánto sería la potencia recibida? Ahí yo debería sumar todas las potencias positivas, ¿no? Y si vemos eso de este cálculo de acá, sería 24. Sería la suma de 24 vatios, o lo que es igual, si ustedes quieren, 10 más 9 más 5. Y la potencia entregada, en este caso, sería, hemos determinado que según la convención de signos, la potencia entregada es negativa, entonces sería menos 24 vatios. Entonces, ahí podemos ver que la potencia, la potencia entregada sería la suma de estas potencias negativas, y eso sería de 24 vatios, ¿no? Entonces, las dos potencias son iguales, por lo tanto, tenemos que se cumple igual en esta relación. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Y el signo no influye. O sea, aquí el signo para utilizar esta relación de aquí, lo que nos sirve es para identificar cuáles elementos absorben energía o reciben energía y cuáles son los que entregan. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo puedo hacer. O si quieren, para no confundirnos con el signo, lo que podemos entonces es cambiar esta relación y expresarla de esta manera. Que la potencia, para no confundirnos por el signo. Que la potencia recibida sería igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí ya no nos haríamos problema por el signo, ¿no? Como aquí las potencias que vamos a entregar son negativas, al pasar aquí se hace positiva y con respecto a esto, ¿no? Entonces son iguales. Podríamos trabajar de esa manera para no confundirnos por el signo.
Inge, ¿Alguna? y en el caso de que, o sea, la flecha de la corriente esté, como usted dibujó, en sentido contrario, significaría que es recibida, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el de aquí. Sí. Claro, aquí en este caso cambiaría y sería, a ver, aquí, en este caso estaría entregando energía a este elemento, porque si como es negativo, la corriente va a estar ingresando por el terminal negativo y eso es cuando se entrega potencia. Cuando se recibe potencia según la convención de signos, recuerden ustedes que ahí el terminal, la corriente va a ingresar por el terminal positivo. Y en ese caso ya no habría falta poner el signo menos en el amperaje, el amperio. En este caso de aquí me dice, Sí, o sea, dibujando la flecha en sentido contrario. sentido contrario. A ver, aquí, digamos, esto, le quito el signo negativo y lo que usted me dice aquí, le cambio la dirección y ahí sé que son 5 amperios, ¿no es cierto? Eso me está diciendo. Sí, Y o sea, sí sería lo ahí, mismo. ahí encuentro la potencia, sí, ahí la potencia me va a dar 4 por 5, que es 20 vatios, pero yo sé por la convención de signos que esta potencia es negativa, porque ingresa por el terminal negativo, ¿sí? Ya, Entonces, Inge, gracias. igual sigue siendo negativo. ¿Alguna otra duda? Pues aquí vamos a hacer este último ejercicio donde hablamos para utilizar las expresiones de la carga, donde aquí lo que nos pide es determinar la carga total que entra en un terminal de un elemento, calculándolo desde el instante 1 segundo hasta 2 segundos. Si la corriente que pasa por ese elemento tiene esta expresión. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Ahí tendríamos que recurrir a la definición de la corriente o de la carga para poder determinar cuál sería. Entonces, me ayudan calculando. A ver, entonces aquí nos piden determinar la carga total y tenemos una corriente. Y esta corriente es variable en el tiempo. Entonces aquí lo que deberemos recurrir es a la expresión de que la corriente I de t es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Como me piden determinar la carga, entonces yo puedo decir que esa carga en el tiempo, esa carga, como nos piden en un tiempo, entonces, como tenemos que calcular con respecto en este intervalo de tiempo, nos va a dar una cantidad de carga, entonces puedo decir que esa carga va a ser igual a la integral de la corriente de dt, calculando lo que suceda desde 1 hasta 2 segundos. ¿Sí? Entonces, con esa expresión puedo encontrar el valor de carga. 5.5. ¿Perdón? Sale ¿Cuánto? 5.5. 5.5. Sí. Ya. Entonces aquí, como dicen sus compañeros, resolviendo la integral, deben llegar a
este valor de 5.5 coulombs. Ese sería el valor o la cantidad total de carga que se tiene en un elemento o en un terminal cuando hacemos en este intervalo de tiempo, de 1 a 2 segundos, ¿no? Entonces ahí, simplemente para determinar la carga, pues como pueden ver, pues podemos trabajar con las definiciones de la corriente, recurrir a que la carga es integral. De igual manera, también en algunos otros ejercicios, pues, o también se puede encontrar bajo el concepto de la definición del integral, que es el área bajo la curva. También de esa manera se podría calcular la carga total que se tiene en en un instante de tiempo o en un intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí en integral, profe. Abajo en la segunda integral le puso cero. Ah, cero. Sí, eso. Gracias. Entonces, con eso, esos pequeños ejercicios, pues hemos repasado un poco los conceptos y las fórmulas y las unidades que tenemos en las diferentes magnitudes eléctricas. Ahora, el siguiente punto que vamos a revisar en este capítulo son los elementos eléctricos, ¿no? Que forman parte de un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Pues básicamente simplemente es la interconexión de diferentes elementos en alguna configuración de tipo cerrada, como dije ahí. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser cerrada? Pues para que pueda circular la corriente. Como dice ahí, el objetivo principal de hacer esa interconexión siempre es el de transformar energía, ¿sí? Entonces nosotros, como vemos aquí en este grafiquito que tenemos aquí, simplemente aquí nosotros tenemos una batería que sabemos que tiene almacenada ahí energía en forma de potencial, y acá tenemos dos elementos que son en este caso unos bombillos, y si conectamos y cerramos el circuito, hacemos una configuración cerrada, vamos a generar un movimiento de electrones, y con eso pues estos van a recibir energía y van a producir esa transformación de que tenemos energía eléctrica aquí en iluminación, ¿no? Siempre en un circuito eléctrico, como ya vimos, las magnitudes que van a intervenir ahí son, como vemos aquí, la carga, la corriente, el voltaje, la potencia y la energía. Todas esas variables o magnitudes vamos a tener en un circuito eléctrico. Muchos de los análisis que vamos a ver siempre va a ser para, en función de un circuito, pues saber, poder calcular la corriente que circula por ese circuito o por cada uno de los elementos, el voltaje que cae en cada uno de los elementos. Entonces, ese es el objetivo del análisis de los circuitos. Dependiendo del tipo de configuración que tengamos o que estén conectados uno a continuación de otro, que se conoce como serie, si tenemos que se unen por cada uno de los terminales, o conexiones en paralelo, conexiones mixtas, que ya luego veremos, pues la idea siempre es hacer ese análisis y determinar las diferentes variables que podemos tener en el circuito. Ahora, algo que tenemos que recordar y que ustedes van a ir aprendiendo conforme avanza su carrera, es que en ingeniería siempre vamos a trabajar con modelos, sea en este caso de los circuitos eléctricos, donde vamos a representar los diferentes elementos, o en cualquier otro caso, pues conforme vayan avanzando, pues ustedes van a ver que siempre vamos a trabajar con un modelo. ¿Qué es un modelo? Pues básicamente es la descripción de las diferentes propiedades de un dispositivo, de un elemento que se consideran importantes. Siempre el modelo va a constar de una ecuación que relaciona, en este caso de los circuitos eléctricos, el voltaje por la corriente. Entonces aquí podemos ver
claramente aquí tenemos este gráfico, esto de aquí representa, es la fotografía de una resistencia real, y aquí tenemos la diferente simbología o modelo gráfico de esa resistencia. Lo podemos representar como un bloque, o si no, como yo les había decidido, con esta forma de onda, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un modelo gráfico. ¿Qué deben cumplir los modelos para poder hacer los análisis que vamos a ir viendo? Como dice aquí, esos modelos tienen que ser lineales e invariantes en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa que sean lineales e invariantes en el tiempo? Que deben cumplir dos propiedades. Uno que se conoce como la superposición y el otro que se conoce como la homogeneidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El principio de superposición. Aquí yo voy a tener un elemento donde digo que va a circular una corriente I1 y debido a esa corriente I1 cae un voltaje V1. ¿Sí? Supongamos que tengo el mismo elemento. Y a este elemento, en cambio, aquí va a circular una corriente de magnitud 2 y por ende va a caer un voltaje V2. ¿Sí? Si este elemento es lineal, el elemento por donde está atravesando la corriente y hay esa caída de voltaje es lineal, debe cumplir el principio de superposición. ¿Qué implica eso? Que si a ese mismo elemento yo hago que ingrese una corriente, que es la suma de I1 más I2, como el elemento quiero que va a ser lineal, debe cumplir y debe ser que el voltaje que cae en estos terminales, el voltaje V, es igual al voltaje V1 más el voltaje V2. Entonces ahí se cumple el principio de superposición. En cuanto a lo de homogeneidad, ¿qué significa? Que si yo tengo una corriente I1, vimos que nos da un voltaje V1. Pero si a esa corriente I1 le pongo un factor, sea mayor que 1, menor que 1, por I1, el voltaje debe verse afectado por ese mismo valor. El voltaje V1. Entonces ahí se cumplen esos dos principios o propiedades, también se los puede llamar, y puedo asegurar que el elemento que estoy analizando es un elemento lineal. Cuando hablamos acá arriba también de este concepto de invariantes en el tiempo, tenemos que entender que son aquellos elementos que tienen parámetros que no varían con respecto al tiempo, es decir, no están en función del tiempo, ¿sí? Entonces eso tenemos también que tener claro. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Bien, entonces en un elemento, en un circuito eléctrico, nosotros vamos a tener diferentes tipos de elementos. Aquí estamos mencionando y hemos agrupado en las diferentes opciones. Tenemos lo que se conoce como elementos activos, elementos pasivos, elementos de maniobra y protección y elementos de medición. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Son aquellos que entregan energía. Como dice aquí, podemos ver, en este caso pueden ser las baterías, pilas, o de manera general un generador de energía. ¿Sí? Los elementos pasivos, en cambio, van a ser aquellos que lo que hacen es recibir energía y, como decíamos, recibir esa energía y transformarla en algo, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los elementos pasivos, aquí se menciona, y eso vamos a estudiar, vamos a tener los resistores, en este caso que vendría a ser este foquito, lo que son los capacitores y los inductores.
Elementos de maniobra y protección son aquellos que me van a permitir a mí, como dice aquí, maniobrar el circuito, es decir, hacer que funcione ese circuito y también proteger los diferentes elementos que tenemos en el circuito. Aquí los elementos de protección son o viene a ser el fusible, ¿sí? Porque el fusible tiene la propiedad de que cuando se supera en este circuito la corriente que puede circular por él, porque hay que calcular eso, porque como ya vimos, dependiendo del grosor del conductor, puede circular cierta corriente y así. Entonces, este fusible protege a este circuito. ¿Por qué? Porque si la corriente se incrementa de una manera exagerada en este circuito, este elemento tiene aquí un alambrecito que se llega a abrir y por lo tanto se abre el circuito y ya no hay más circulación de corriente y de esa manera protege todos los elementos. El de maniobra vendría a ser aquí el interruptor. Como su nombre mismo lo dice, pues nos va a permitir a nosotros manejar el circuito. ¿Por qué? Porque yo puedo con este interruptor abrir, cerrar el circuito y con eso ya hay o no hay la circulación de corriente. Entonces puedo manipular el circuito. Los elementos de medición son aquellos elementos que me van a poder permitir medir las diferentes variables que tengo en el circuito, como el voltaje, y eso lo voy a hacer con un voltímetro, que es el elemento que mide. También tenemos la corriente, sabemos que es otra variable o magnitud que circula por aquí. Ese es un amperímetro, el elemento de medición. Si lo que queremos es medir es potencia, lo podemos hacer con lo que se conoce como un batímetro. ¿Sí? Generalmente, ahora, debido antes teníamos el voltímetro por un lado, el amperímetro por el otro, podían ser amperímetros de tipo analógicos que se conoce, o amperímetros o voltímetros de tipo digital. Ahora, en la actualidad, tenemos un mismo dispositivo o elemento de medición donde yo puedo tener un voltímetro y un amperímetro. Ese es lo que se conoce como multímetro. ¿Sí? El multímetro generalmente me permite medir voltajes, corrientes en valores de mili o micros, dependiendo de la capacidad del multímetro, y hasta valores en voltios y amperios, ¿no? No más deben ser voltímetros especiales o ya pinzas, que se conoce pinzas amperimétricas, para medir valores de corriente muy elevados. ¿Sí? El batímetro sí es un dispositivo independiente, debido a que sabemos que la potencia es la relación de voltaje y corriente, entonces tiene una configuración especial. Con el multímetro, ustedes también pueden medir lo que se conoce como la resistencia de los resistores, ¿no? Entonces, esos elementos, pues, son los que constan en un circuito eléctrico. ¿Tal vez alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Voy a avanzar un poquito. Entonces, los elementos activos, como yo les había mencionado, son aquellos que entregan energía, o como dice ahí, suministran energía independientemente. Se los conoce también como fuentes de energía. Esas fuentes de energía, como bien vemos aquí, ya les había mencionado, pueden ser baterías o pilas. Estos los tenemos en los carros, estos los usamos para los diferentes dispositivos electrónicos. Podemos tener generadores pequeñitos, como este caso, donde se alimentan con combustible y generan energía eléctrica. O podemos también tener este tipo de dispositivos que nosotros tenemos o que se utiliza en los diferentes laboratorios, ¿sí? Este elemento de aquí se conoce como un variac. ¿Qué es lo que hace? Variar el valor de voltaje. Y este de aquí es una fuente igual, una fuente de energía, que tiene la capacidad de dar determinados valores de voltaje
y también un valor máximo de corriente, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta o tener claro es que si la corriente no varía en el tiempo, es decir, permanece un valor, una magnitud así, hablamos de corriente continua, ¿sí? Pero si la corriente en el tiempo tiene una variación, y generalmente de manera senoidal, que es lo que luego vamos a estudiar, aquí se conoce como corriente alterna, ¿sí? El variac es capaz de generar corriente alterna, igual el generador de energía, y esta fuente puede ser, dependiendo de cómo está constituida, puede ser corriente continua, ¿sí? Generalmente. Y también podría, dependiendo, como lo insisto, generar corriente alterna en el caso de los generadores de funciones que se conoce, que tienen o pueden generar valores de voltaje en forma de sinusoidales. La corriente también puede ser de alguna otra forma, entonces, pero en este caso nosotros solo vamos a trabajar con corriente continua y con corriente alterna. ¿Preguntas, dudas? Bueno, ahí también habíamos mencionado ya los elementos pasivos, que son los resistores, los inductores y los capacitores. Estos elementos tienen estas diferentes propiedades. El resistor tiene la propiedad de la resistencia, es decir, impedir el paso o tratar de impedir el paso de la corriente. Tenemos aquí el inductor, que su propiedad es la inductancia, y el capacitor, cuya propiedad es la capacitancia, ¿sí? Y aquí pueden ver, pues, aquí estas resistencias, que son nuestras resistencias mucho más grandes, que se conoce como resistencias de potencia, porque son capaces de soportar valores más grandes de voltaje y corriente. Aquí tenemos las diferentes formas gráficas de lo que son los inductores, y aquí de lo que es los capacitores, ¿sí? Entonces, en un modelo gráfico, la resistencia sería esto. De la inductancia tendríamos esta representación, y del capacitor, dependiendo si es un capacitor que no tiene polaridad, sería así, o si tiene polaridad, así. Polaridad, ¿qué significa? Pues que, como ya hemos visto, pues si tiene una polaridad determinada el capacitor, pues sé que ese terminal tiene que ir al terminal positivo y el otro al negativo. En cambio, en el caso de acá, cuando no tiene polaridad, pues es indistinto los terminales como los puedo conectar. Aquí de forma gráfica, pues ya tenemos algunos elementos de maniobra. Aquí tenemos un elemento, un interruptor monofásico, aquí un trifásico, y este es un conmutador simple, que si lo llevo hacia un lado se cierra el circuito, y si lo llevo a otro lado pues abre el circuito que estaba cerrado. Y aquí también pues se pone los diferentes fusibles. Estas gráficas que ustedes ven aquí, o estas figuras o fotografías, pues son de los diferentes dispositivos de maniobra y protección que tenemos en el laboratorio. Y los de protección, pues habíamos mencionado los fusibles, o también ya los disyuntores, que son ya mucho más sofisticados, ¿sí? Que cuentan, como dice ahí, que traen una protección termomagnética y protegen contra lo que son sobrecargas y cortocircuitos. Aquí de forma gráfica los diferentes elementos de medición. Este vendría a ser un multímetro, este de aquí un amperímetro y este un voltímetro. Este se conoce como digital porque trabaja con electrónica, y estos son analógicos. Y también tenemos esta, aquí es un generador de funciones. ¿Sí? ¿Qué más podríamos? ¿Ya? Entonces, esos son cada uno de los diferentes elementos que tenemos en un circuito. Ahora vamos a ir estudiando detenidamente cada uno de ellos, lo que son fuentes, los elementos pasivos, y igual de los elementos de medición, ciertas características. ¿Sí? Entonces, por el día de hoy vamos a quedar hasta ahí. Tengo que
salir un ratito a una reunión. Entonces,